Alabar al Señor, aleluya. Alabar al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Alabar al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor. Pero él le respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti, que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Muchas veces el deseo del corazón nos puede llevar desde la gratitud hacia la envidia, el rencor y el resentimiento. Vemos en la historia del día de hoy cómo algunos trabajadores, yo creo que todos estos trabajadores estaban muy agradecidos porque les daban una oportunidad de poner al servicio de los demás sus dones, sus talentos en esta, no sé, puede ser una compañía, puede ser una viña, ¿verdad? Sin embargo, la tentación de la envidia entró en el corazón de uno de ellos. El mensaje de las Escrituras del día de hoy nos hablan de 2 temas muy importantes, que es la generosidad y la envidia.
son contrapartes, son opuestos. Mateo presenta muchas veces, si ustedes están familiarizados con el Evangelio de San Mateo, se van a dar cuenta que es el que más nos muestra parábolas. Y las parábolas las pone como el reino de los cielos es como tal cosa, o cómo poder comparar yo el reino de los cielos. Recuerden que el autor de las Sagradas Escrituras es Dios e inspiró a autores sagrados para que transmitieran su mensaje. Y Mateo es uno de los que más insiste en el reino de los cielos y nos muestra parábolas. Las parábolas son cuentos, son historias, son metáforas para que la gente se sienta identificada en la historia. Pero el punto central de todo esto es el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es una persona. El reino de los cielos es Jesucristo. Y Jesucristo nos da la salvación. Muchas veces, o algunas veces, algunas personas me han preguntado, Padre, si alguien que está en pecado mortal muere, ¿se salva o se condena? Pues es una buena pregunta, ¿no creen? Pues yo lo que les digo, mire, yo no soy encargado de decidir quién se salva y quién se condena. Y nadie es encargado de decir o asegurar esta persona se condenó o esta persona se salvó. La salvación es un regalo único de Dios. Y Dios se lo da a quien Él quiere. Claro, tenemos que creer en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice Pablo, serán castigados con destrucción eterna y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, aquellos que rechazan su amor. Entonces, es una verdad, aquellas personas que están lejos de Dios, que rechazan a Dios y que viven completamente en pecado mortal, de acuerdo a lo que dice Pablo, y muchas lecturas, incluso Jesús, se van a condenar. Sin embargo, vemos en las Sagradas Escrituras muchos episodios de la misericordia de Dios. Por ejemplo, el episodio del buen ladrón. Y eso me da risa porque yo nunca he visto un ladrón que sea bueno. Fíjense, hoy que hablábamos de la mañana del vandalismo, la Biblia lo llama el buen ladrón. Lo habían condenado. Y la condenación en aquella época para los que los condenaban de lo peor, aquellos que eran lo peor, que habían hecho lo peor, los crucificaban. No sabemos qué tipo de ladrón era o sinvergüenza, no lo sabemos, pero de acuerdo a la ley de los romanos tenían que crucificarlo y sí lo crucificaron. Sin embargo, él en el último momento de su historia se arrepintió. Y es donde escuchamos esa preciosa frase de Cristo que le dice, te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos la historia de Mateo. ¿Quién fue Mateo originalmente? Mateo era un recaudador de impuestos, era un sinvergüenza y ladrón. Así pongámoslo claro. ¿Se acuerdan que en las Sagradas Escrituras a los tax collectors, a los recaudadores de impuestos le decían pecadores? Era un pecador, era un ladrón. Sin embargo, cuando tiene ese encuentro con Jesucristo, Mateo es transformado. Y no solo fue transformado, se salvó, sino que también nos deja mucha enseñanza por medio de su evangelio. También tenemos a Pablo.
Pablo fue un asesino, perseguía a los cristianos y no solo los perseguía, sino que los mataba, y él también tuvo ese encuentro con Cristo, y ese encuentro que tuvo con Cristo lo transformó. A Mateo lo crucificaron y a Pablo le cortaron la cabeza. Pero ¿están a dónde? En el cielo. Quiero recordarles la frase que les compartí la semana anterior en la misa sobre la justicia y la misericordia. La justicia y la misericordia en Dios son una cosa. La misericordia es justa y la justicia misericordiosa. Ese es nuestro Dios. La justicia y la misericordia en Dios son una cosa, y la misericordia es justa y la justicia misericordiosa. La parábola del día de hoy se refiere a un tema que es muy común para dividir las familias: el dinero y la economía. Hay un autor salvadoreño, Alberto Masferrer, escribió un librito pequeño que se llama El dinero maldito. El dinero maldito. Piensen un momento, tratemos de entender la historia. Estamos trabajando en San Antonio en el verano. Llega alguien, tú andas buscando trabajo, te vas a la plaza y al downtown de San Antonio. Y llega alguien y te dice, mira, necesito que me vayas a mi hacienda a cortar la grama y todo eso. Claro que sí. Allá en el monte. Te voy a pagar un denario. Y de ahí llega nuevamente el que los contrata. Unos llega a las 9, otros a las 12, otros a las 3. Y allá los últimos a las 5 de la tarde. Los primeros trabajaron 12 horas porque a las 6 de la tarde era la hora de pagarles. Los de las 9 trabajaron pues 9 horas. Los de las 12, 6 horas. Los de las 3, 3 horas. Y los de las 5 de la tarde, cuando ya no había sol, que todo estaba bien nice, así sombrecito y fresquecito, que quizá todos ya habían hecho todo el trabajo y solo llegaron a ver qué ondas ahí, vamos a sacar la basura. Trabajaron 1 hora nada más. Y a la hora del pago, el dueño dice, bueno, vengan los últimos, vamos a ver, les voy a dar un denario. Dijeron los primeros, si a estos que no hicieron nada les pagaron un denario, pues a nosotros nos van a dar un montonazo. Es lógico, ¿no les parece? ¿Sí o sí? Pues claro. Pero llegan y le dice, María, aquí está lo que te corresponde. Y dice María, pero ¿y solo un denario? Yo trabajé todo el día, mire. Es que María es muy trabajadora y muy generosa. ¿Y qué pasó con los trabajadores? Se enojaron y se molestaron. Es que debemos de entender la historia, debemos de entrar en ese contexto. El problema es que las expectaciones de los trabajadores cambió, pero el dueño no mintió ni los engañó, porque les dijo, esto es lo que te voy a ofrecer. Y ellos estuvieron de acuerdo. ¿Y saben cuál es el problema a veces? Porque cuando hablamos de dinero, de economía, divide el corazón de una persona que no está entregada a Dios. Y sucede mucho en las empresas, en los trabajos. Hay gente que tiene 20 años de trabajar en un lugar y llega uno nuevo y le pagan lo mismo y se enoja. ¿Cómo es posible que a este que acaba de llegar le ofrecen el mismo salario que yo? Yo tengo 20 años. A veces también, lastimosamente, me ha tocado vivir esas experiencias cuando alguien muere
y esta persona no deja el testamento, la familia se divide por el dinero y hasta se vuelven enemigos. Es muy triste. La tentación viene dado de tres maneras, porque tenemos que hablar de eso también. La primera fuente de la tentación es el mundo, lo que el mundo te ofrece, la moda del mundo, lo que está actualmente, eso le puede atraer a la persona. Pero la moda no es la moda de Dios, ni es la fe, eso está totalmente en contra. Lo que nosotros vemos, lo que se promueve a veces en el mundo, no todo lo malo, no todo lo del mundo es malo, pero es opuesto a lo que Dios quiere. La segunda fuente es la concupiscencia o la tentación de los ojos o de la carne. Concupiscencia significa el deseo desmedido de algo o sobre alguien. Muchos teólogos lo asocian con la sexualidad, pero no solo es la sexualidad, ¿verdad? Es aquel deseo desmedido de tener algo, yo quiero esto o yo quiero aquella persona. Y el tercero es el diablo. El diablo nos tienta de dos maneras, por la envidia y por el orgullo, o el orgullo y la envidia, ¿verdad? Pride and envy. Y vivimos en tiempo que ahora hasta celebramos el famoso orgullo. Estamos dándole gloria al diablo. Tenemos que entender el signo de los tiempos. Entonces, el dinero no es la tentación. La tentación es la envidia que tuvieron aquellas personas. Porque ¿cómo es posible que a otros se les da más que a mí? ¿Cómo se llama eso? Es pura envidia, pura orgullo y soberbia. Estamos rechazando la generosidad por lo que yo quiero y dejamos a un lado el bien común, porque tal vez si tú tienes 20 años de trabajar en una empresa, quiere decir que estás bien y lo que recibes estás a gusto, porque si no estuvieras a gusto buscas otro trabajo. Pero como llega otro, un nuevecito, y tal vez es jovencito y no tiene mucha experiencia, pero los dueños decidieron pagarle lo mismo, te molesta. Ya no te sientes a gusto con tu salario. Tengan mucho cuidado. Como la parábola nos enseña, nos dan tres enseñanzas muy importantes. La primera, que es una parábola sobre la generosidad de Dios. El reino de los cielos no es únicamente para los cristianos, ni solo para los católicos. La salvación es para todos aquellos que aceptan el mensaje, que aceptan a Jesucristo como Salvador, pero viven la Escritura y la practican. No es garantía, yo soy católico, pero vives una vida completamente diferente a lo que enseña la Iglesia Católica. Y por ahí vemos algunos políticos que dicen llamarse católicos, pero no viven su fe. No nos engañemos, a Dios no lo podemos engañar. No es garantía que yo por ser sacerdote voy a tener la vida eterna. Yo no tengo VIP con Dios, les cuento. Si me porto mal, pues no me voy para arriba, yo no me quiero ir para otro lado. Pero no es garantía de que uno es sacerdote, no es garantía que tú eres católico. La garantía es que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador y practicas la fe. Punto. Y es lo que está en las Sagradas Escrituras.
Es una enseñanza de arrepentimiento. ¿Qué significa esto de la historia de los obreros? Pues mire, yo tengo 30 años de ir a la iglesia, yo jamás me pierdo una misa en Santa Clara, yo recibo los sacramentos, me voy a confesar. Bueno, pero si tú no vives tu vida de acuerdo a lo que Dios te pide, no es garantía. Pero también hay oportunidad para todos, incluso para el último que no ha creído. Aquel que no es creyente se puede salvar. De la manera de aceptar a Cristo como su Salvador y vivir la vida. Es que no solo se trata de decir, sí acepto a Cristo, pero vivo la vida loca. No, eso no sirve. Entonces, hay oportunidad. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña esto. Todos los hombres están llamados a un mismo fin, Dios mismo. Dios nos creó a todos como individuos y tiene la mayor preocupación personal por cada uno de nosotros. Su amor estableció un orden que hace de la persona humana el mayor valor. Esta es una parábola sobre la humildad. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre la equidad y la justicia. La justicia se basa únicamente en lo que le toca a la persona, en el interés propio. Esa es la justicia, ¿verdad? Lo que me corresponde a mí. No me importa que los otros sufran. ¿Por qué aquellos se van a salvar si apenas se convirtieron la semana pasada? Esa es la parábola de hoy. A mí me llamó el Señor, quizá yo era de estos, ¿verdad? Yo entré al seminario a los 39 y me ordené a los 48. Ya lo último del día, dijo el Señor, me agarro de este porque no hay otro, ni modo que vamos a hacer. Gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de mi vida. El Evangelio de hoy nos debe de cuestionar mucho nuestra fe, sobre todo cuando Cristo dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. No dejes de vivir tu fe y practicar tu fe. Olvídate de lo que el mundo te diga, olvídate de las tentaciones del diablo. Las Sagradas Escrituras son pero bien claras al respecto. Y eso va totalmente opuesto al mundo. La primera lectura de hoy nos dice el libro del profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Pero yo quisiera que se quedaran con la última frase de la segunda lectura de hoy de San Pablo, que dice, por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Más claro no puede estar. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Nos ponemos de pie y continuamos nuestra